La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 30 de noviembre del año 2022. Como le comenté a usted en una mañanera anterior, le dije que había que prepararnos para el coletazo del bulto. Y creo que más temprano de lo que imaginé, ese coletazo aparece ya en el horizonte. Ayer se suponía que iba a ser discutido en el Pleno el dictamen de lo que se ha dado en llamar reforma electoral, que es un conjunto de reformas constitucionales y también de algunos elementos de las leyes reglamentarias. Un planteamiento retardatario que pretende llevar a la práctica electoral mexicana a los niveles de los años cuando mejor podríamos imaginarnos, allá por los años 70 y quizá principios de los 80. Sin embargo, como ya sabe usted, Morena y los aliados que tiene en el Congreso no le permiten tener la mayoría calificada. Se enfrascaron en una serie de situaciones entre amenazas veladas, abiertas, maldiciones, etc. Pero los partidos de oposición y sus dirigencias no cayeron en ese juego y se mantuvieron firmes. De tal manera que lo que todavía ayer veíamos sin discusión alguna era una derrota más en los intentos del bulto por reformar la Constitución y llevarla a tiempos pues que cualquier persona sensata diría ya no deben regresar. Ahora la pregunta es, ¿por qué razón Morena, ayer mismo muy temprano, planteó el que ese dictamen no llegara al Pleno ayer y pidieron una semana más, dicen ellos, para analizarlo? La verdad es que es muy raro ese planteamiento porque ellos son los que elaboraron el dictamen. El dictamen no pertenece a la oposición en su esencia, ni en sus partes secundarias. Es totalmente obra de Morena y dicen, después de haber presentado esa reforma electoral o ese proyecto, el presidente, desde abril, y ahora dicen al cuarto para las 12, cuando se dan irremediablemente cuenta que no tienen los números, que no les da la aritmética, en ese momento piden una semana más. La verdad es muy diferente. Resulta que los dos partidos o los dos negocios particulares que son los aliados de Morena en el Congreso, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, están renuentes a apoyar ese proyecto de reformas planteado por López. ¿Por qué? Porque ellos, como dos de los partidos más pequeños, de los tres pequeños, van a ser los primeros afectados en múltiples formas. En esas condiciones dicen, oye, pues ¿cómo voy a firmar yo mi acta de defunción? Entonces, con la amenaza velada de oponerse en el Pleno a esa reforma, piden una semana más, seguramente, mira, te voy a dar esto, o alguna negociación como las que acostumbra Morena. Y lo más curioso e interesante ayer es los planteamientos claros y contundentes de la oposición. Son ahorita, mañana, pasado, la semana próxima. La posición del PRI, del PAN y del PRD fue clara. Un no rotundo a ese proyecto. Muy bien, pero uno se pregunta, ¿y dónde está Movimiento Ciudadano? ¿Quién sabe? Sin embargo, aun cuando Movimiento Ciudadano le entregare sus votos a Morena, no les alcanzaría. En esas condiciones, pues,
así como fue en la ley eléctrica, en la ley de hidrocarburos, en lo de la Guardia Nacional, que también perdieron por no tener los votos suficientes, y ahora este es la tercera derrota al hilo de las ambiciones y locuras de López Obrador. ¿Qué va a pasar con ese famoso plan B que anunció? Decía él ayer, bueno, dice, si ya sabemos que no van a votar, pues lo mandaremos ahora el fin de semana para buscar aprobarlo, etcétera, etcétera. Bien, resulta que se va a ir hasta de aquí al martes 6 de diciembre la discusión en el Pleno de ese proyecto, o de ese dictamen más correctamente dicho. De tal manera que para el 15 de diciembre, cuando termina el periodo ordinario de sesiones de esta legislatura, se ve casi imposible que pudieran sacar un dictamen favorable en materia de ese plan B, luego subirlo al Pleno, discutirlo, luego enviar la minuta al Senado, donde las condiciones para Morena son completamente diferentes a como se veían hace 3 o 4 semanas. Podríamos afirmar hoy, sin temor a equivocarnos, que ni plan B y por supuesto ni reforma constitucional va a obtener el presidente. En esas condiciones, no solo fue la marcha del 13, sino también el fracaso de la del 27 y ahora este intento por manipular no solo a las instituciones electorales, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sino que además tendrá que ser con las reglas que existen. Vamos a llegar al proceso del 24 con los mismos números en diputados, en senadores, etcétera, etcétera, en montos de recurso público para entregar los partidos, etcétera, etcétera. Vemos entonces, ante ese rechazo al presidente y sus proyectos locos, por decirlo menos, una reacción peligrosa. El señor no da muestras de recular, de corregir o de al menos intentar negociar con la oposición. ¿Qué le queda después de lo que vimos y escuchamos este domingo pasado, el 27 de noviembre? La desesperación, la falta de recursos financieros para sufragar una cantidad de locuras y ocurrencias y el conflicto con el gobierno de los Estados Unidos y Canadá se profundiza y agrava. Ahora, la nueva locura del presidente es ese absurdo no al maíz transgénico, porque primero está la salud. La verdad es que no puede uno menos de reírse, porque si realmente le preocupara al presidente la salud de sus gobernados, otra habría sido la conducta durante la pandemia. No, simplemente es algo que alguien lo convenció y para quedar bien con un supuesto grupo de ecologistas, entre comillas, ha caído en una situación donde también va a perder. Así como va a perder en la cuestión energética frente a Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa, así también va a perder en materia de la importación del maíz amarillo. Ya dijo, bueno, vamos a ampliar 2 años más. En 2 años más él ya no va a estar en el gobierno y en ese momento las cosas empezarán a regresar a la normalidad y a la sensatez. Por eso le decía yo ayer y anteayer en Plática con Ángel que hay que prepararse para lo que viene. Alguien me hablaba ayer por la mañana, oye Ángel, pero ¿cómo dices que esto, que el otro? Y eso, bueno, le digo, es más, creo que me quedé corto. Ante lo que se ve venir, las cosas se van a poner mucho más difíciles. No, no me digas eso, me decía un amigo. Bueno, puedo no decírtelo, pero eso no va a cambiar la situación económica de México en el próximo año, el 2023. Por eso hoy lo repito con usted y vamos a estar atentos
a un elemento nuevo que está apareciendo en la política, que si no es porque lo estamos viendo, nos reiríamos de eso. Y es ese romance político entre un vago, un operador político non como es Ricardo Monreal, y un político oscuro que no emociona a alguien, y un hombre que lo caracteriza en lo que se refiere a lo electoral son derrotas. Santiago Krill. De eso vamos a comentar mañana. Muchas gracias y lo espero mañana jueves aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias.